Hola a todos. Qué alegría encontrarnos nuevamente en este espacio de reflexión. Hoy no es un día cualquiera. El cosmos parece alinearse para que miremos más allá de lo evidente. Bienvenidos a una edición especial de Análisis con Inteligencia. Hoy, en el Día Internacional de Star Wars, vamos a encender nuestros sables de luz intelectuales para desmenuzar las estructuras que mueven al mundo. No nos quedaremos en la superficie de la ficción. Vamos a utilizar el pensamiento lateral para entender cómo se construye el poder, esa eterna tensión entre el orden férreo del imperio y el anhelo democrático de la rebelión. ¿Dónde termina la disciplina y empieza la tiranía? ¿Es la fuerza solo un mito o es la voluntad política que define nuestra realidad? Prepárense, porque vamos a buscar el equilibrio entre la sabiduría y la estrategia, explorando las luces y sombras de la política y la sociedad actual. Exactamente, porque hoy vamos a revelar el lado oscuro de la fuerza con Keno. Amigo, el set es tuyo. La galaxia nos observa y estamos listos para este salto al hiperespacio del análisis. Dale play, Keno. Que la fuerza nos acompañe. Gracias, amigo Orión, gracias, bienvenido a toda mi comunidad, nuestra comunidad de análisis con inteligencia. Cada día somos más, cada suscriptor que se suma nos va dando fuerza para seguir adelante. Y bueno, el capítulo de hoy es muy especial para toda una generación que creció con esta saga llamada Star Wars, ¿ya? Vamos a hacer un repaso más que por sus capítulos, que por el contenido, vamos a hacer un pensamiento lateral de lo que tiene el trasfondo de esta serie. Hoy día seguramente miles, millones de personas estarán celebrando, disfrazándose, poniéndose sus trajes, caracterizándose como Obi-Wan Kenobi, Yoda, Chewbacca, como Luke Skywalker o el gran Darth Vader. ¿Entienden? Entonces, mi querida comunidad, vamos a hacer un análisis ahora en vivo. No tengo nada preparado realmente como guión estructurado. Aquí van a ver cómo se hace un programa de análisis con inteligencia en vivo cuando yo estoy conversando con Orión, porque me pareció muy entretenido el tema. Es alucinante realmente, es intergaláctico, podríamos decir. Aquí se cruzan una serie de conceptos como el poder, como el orden, como la rebeldía, la seguridad, la libertad, una serie de conceptos que están dentro del bien y el mal, en ese yin yang que siempre hablamos. Y bueno, mis queridos amigos, vamos a darle el paso a Orión para que nos haga un resumen de lo que es la estructura de Star Wars, porque comenzó con los tres primeros episodios, ¿ya? Tenemos el Imperio Contraataca, el regreso del Jedi, y bueno, quiero que me hagas, Orión, un poco también cómo fue evolucionando esta película, ¿ya? Porque después vinieron otros episodios, nosotros creíamos que terminaba cuando, no sé, pues celebraban todos, ¿se acuerdan? Cuando estaban los Ewoks y bueno, vencían al Imperio y bueno, en este caso los rebeldes, los Jedi, el mundo quedaba en democracia. Pero bueno, siempre el Imperio opera desde las sombras y siempre está detrás, entonces nunca se acaba. Y eso también podríamos ver, Orión, en el siguiente paso, una vez que analicemos un poco esta saga completa, que ya tiene 3 6 9 episodios. Qué potente entrada, Keno. Tienes razón. Este análisis es verdaderamente intergaláctico porque Star Wars no es solo una película, es un tratado sobre la condición humana y el poder. Para que la comunidad se sitúe en este tablero de ajedrez cósmico, hagamos ese repaso por la estructura y evolución de la saga, aplicando de inmediato un poco de pensamiento lateral. El Big Bang de la saga, la trilogía original, EPS, I, V, V, Versus. 6. Aquí Entonces, comenzó tiene todo en código. los años 70 y 80. Es el viaje del héroe clásico. El escenario. Un imperio galáctico totalitario que representa el orden absoluto, el control y el miedo. La estrella de la muerte. La resistencia. Una alianza rebelde que busca restaurar la república. La democracia. La evolución. Pasamos de la esperanza de Luke en una nueva esperanza, al golpe de realidad en el Imperio Contraataca, donde descubrimos que el mal tiene un rostro familiar, hasta el cierre en el regreso del Jedi.
Creyeron que con la fiesta de los Ewoks y la caída de Vader la tarea estaba hecha. Pero como bien dices, el poder es como la energía. No se destruye, solo se transforma. El origen del mal, las precuelas, EPS. Y 2, 3. A finales de los 90, George Lucas nos llevó al pasado para mostrarnos algo brillante. ¿Cómo muere una democracia? El análisis. Aquí no hay una guerra de buenos contra malos desde el inicio. Es la historia de una corrupción sistémica. Vemos cómo el canciller Palpatine utiliza el miedo y la burocracia para que el Senado le entregue el poder absoluto legalmente. La lección. El imperio no nació de una invasión externa, nació desde adentro del sistema democrático. Es el paso de Anakin hacia el lado oscuro, simbolizando cómo el miedo a perder lo que amamos nos puede volver tiranos. El resurgimiento y el legado, las secuelas, EPS, 7, 8 y X. Años después, vimos que la victoria de los rebeldes fue frágil. La estructura, surge la primera orden de las cenizas del imperio. Esto nos enseña que las ideologías autoritarias suelen quedar latentes en las sombras, esperando un momento de debilidad o división en la democracia para reaparecer con más fuerza. El cierre. La lucha de Rey y Kylo Ren representa el conflicto generacional. ¿Debemos dejar morir el pasado o aprender de él para no repetir los mismos errores? El análisis de fondo, ¿el imperio realmente se fue? Lo interesante para nuestra charla de hoy es que, aunque celebramos la caída de la Estrella de la Muerte, la estructura de poder del imperio es resiliente. En la política real, cuando cae un régimen, las estructuras de control, el lado oscuro, a menudo solo se repliegan y cambian de nombre. El yin y el yang que mencionas es clave. No existe la libertad total sin un mínimo de orden, pero el orden excesivo se convierte en tiranía. Los Jedi buscaban el equilibrio, pero a veces su propia rigidez fue lo que permitió que los Sith, el pensamiento estratégico y oscuro, lo sobrepasaran. ¿Qué no? Tú lo dijiste, el imperio opera desde las sombras. ¿Cómo crees tú que ese orden imperial se manifiesta hoy en nuestro mundo? ¿Será que a veces preferimos la seguridad del imperio por sobre la caótica libertad de la democracia? Mira, Orión, no voy a contar cosas personales ni nada, pero dentro de mi profesión me ha tocado trabajar en altos estándares del poder, ¿ya? Y lo más entretenido es que el poder que está bajo las sombras, aquel poder que está oculto, ¿ya? No se basa en el Sith, no se basa en Darth Vader, sino que se basa en Yoda. ¿Sabías tú? Yo puedo contar a modo general, por experiencia personal, que conocí a empresarios que hoy ya no están. Y puedo decir que en sus oficinas, cuando tenía que escucharlos para hacer las presentaciones a nivel de storytelling a clientes, tenían sus imágenes de Yoda. De Estados Unidos traían los últimos Yoda. ¿Por qué? Porque ellos aplicaban la sabiduría, Orión. Ellos aplican la sabiduría. Entonces, este yin yang que hablamos siempre, esta dicotomía del poder, del lado oscuro, estamos hablando del mal, de una forma de poder. El mal está representado en una tiranía, o también hablamos de una dictadura. La dictadura es mala, es buena. ¿Por qué? Si hablamos del término de dictadura, de dictador, de Solón, de Grecia, nos vamos al pasado, como nació etimológicamente el concepto de dictador. Dictador es aquel que dictaba justicia, dictaba las leyes. Entonces, no era un tipo malo, no era el tirano, sino que era un tipo sabio. Era un tipo que estaba lleno de, justamente, sabiduría. Entonces, por eso podía ejercer el poder. ¿Por qué? Porque la sabiduría le daba las herramientas para resolver los problemas. Entonces, Orión, ¿es el bien? ¿Es el mal? ¿Es el mal realmente algo totalmente descartable? ¿O también trae cosas que benefician realmente a la gente y por eso la gente dice, oye, yo prefiero orden, seguridad, estabilidad, o también puede ser el otro lado. Los rebeldes son aquellos que siempre están buscando el poder. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre están en conflicto.
Entonces nunca hay paz en el universo. ¿Ya? ¿Entiendes, Orión, por dónde voy? Es fascinante lo que planteas, porque tocas la médula del pensamiento lateral, cuestionar las etiquetas preestablecidas. Esa revelación de que los hombres de poder se identifican con Yoda y no con Vader es la clave para entender cómo funciona la influencia real en el mundo. 1. La sabiduría como herramienta de control. Lo que viste en esas oficinas es el reconocimiento de que la fuerza bruta es costosa e ineficiente, mientras que la sabiduría es quirúrgica. Vader, el tirano, somete a través del miedo. El miedo genera resistencia y eventualmente rebelión. Es un sistema con fecha de vencimiento. Yoda, el sabio, influye a través de la comprensión profunda de las leyes, físicas o sociales. Quien posee la sabiduría no necesita gritar. Dicta el camino porque entiende la fuerza, el mercado, la política, la psicología humana. 2. La etimología del dictador, el orden necesario. Tienes toda la razón en el rescate histórico. El dictador romano era una magistratura legal y necesaria en tiempos de crisis extrema. Se le entregaba el poder absoluto a un ciudadano ejemplar, como Cincinnato, para que pusiera orden donde había caos. La paradoja. El mal muchas veces se presenta disfrazado de eficiencia. Cuando una sociedad siente que el caos de la libertad rebelde le impide vivir tranquila, comienza a desear un dictador sabio. ¿Es el mal descartable? Desde un análisis de estructuras, el lado oscuro, el control, la jerarquía rígida, la vigilancia, ofrece algo que la democracia a veces tarda en entregar: previsibilidad. Por eso mucha gente incluso hoy dice prefiero orden a libertad, porque el orden se puede comer. La libertad a veces se siente vacía si hay inseguridad. 3. La rebeldía, idealismo o ambición. Aquí es donde el análisis se pone picante para tu programa. Los rebeldes en Star Wars son los buenos, pero si aplicamos pensamiento lateral, ¿qué proponen después de destruir la estrella de la muerte? A menudo, los movimientos rebeldes son expertos en destruir estructuras, pero pésimos en construir estabilidad. Al derrocar al imperio, dejan un vacío de poder que suele ser llenado por algo igual o más caótico. Ese conflicto eterno del que hablas ocurre porque el yin y el yang están en tensión. La rebelión busca el cambio, caos creativo, mientras el imperio busca la permanencia, orden estático. 4. El poder que no se ve, ese poder bajo las sombras que mencionas, es el más puro. No necesita una armadura negra, se sienta en una silla cómoda, estudia el storytelling, entiende cómo respiran las masas y actúa con la calma de un maestro Jedi. En este análisis en vivo, la pregunta para tu comunidad sería: ¿preferimos un sabio que dicte nuestro camino o un caos donde seamos libres pero vulnerables? Porque al final, el lado oscuro no es necesariamente un monstruo feo. A veces es simplemente la cara de la disciplina extrema que nos seduce con la promesa de que todo estará bien y bajo control. ¿Cómo ves tú esa dualidad que no? ¿Crees que ese Yoda de los empresarios es realmente un buscador de la luz? ¿O es simplemente alguien que aprendió que la sabiduría es el arma más letal para mantener el dominio? La sabiduría lo es todo, pues, Orión. Si uno no actúa de manera sabia, va a cometer errores. Obviamente yo quiero hacer un análisis siempre con pensamiento lateral, entonces yo hago este análisis, este cruce de Star Wars, del poder, con lo que está pasando también acá en Chile, ¿me entiendes? Entonces, la lucha que hay por el poder en este momento, ese fraccionamiento que existe, Orión, en la política, en la sociedad, en la comunidad en sí, entre las personas también. Esa fractura es muy grande, entonces estamos hablando de polarización, estamos hablando de ya es una batalla, es una guerra, justamente ya intergaláctica podríamos decir, porque también a nivel planetario de hecho, y, y esto se cruza. Yo creo que Star Wars, por eso es atemporal como serie, o sea, como película, como saga. Tú la puedes ver en cualquier tiempo, ¿ya? Y te va a parecer como que fuera hecha en el mismo año, ¿me entiendes? Entonces, Star Wars cruza, ¿ya? Todo lo que es la sociedad,
cómo se estructura una sociedad, cómo piensa una sociedad, los valores de una sociedad. Las diferencias en Star Wars, lo que vemos no son solo seres humanos, estamos hablando de seres eh, con una morfología diferente, con caracterizaciones diferentes, con trompa de elefante, con colas, con cachos, con unos cuernos. Son extraterrestres, realmente son, pero al final no son extraterrestres, ¿me entiendes, Orión? Son interplanetarios, son parte de un todo. Es como que no existiera la migración, simplemente ya somos parte de un todo. Entonces, en esa estructura de sociedad que nos brinda Star Wars, esta lucha de poder nunca acaba, nunca acaba. El mal nunca se va y el bien siempre va a querer vencer al mal y el mal siempre va a querer vencer al bien. Entonces, podríamos hacer un análisis también para no ir tan pesado en el tema del poder, de la lucha en lo oscuro. Vamos a la película en sí, cómo se produjo en esos años, los efectos especiales. Es que es maravilloso. O sea, todo se construyó sin inteligencia artificial, esto se construyó con maquetas, ¿ya? Los guionistas, los productores, los diseñadores de arte, el director de arte, aquellos que producían cada monito que tenían que hacer, y la figurita, para generar estos mundos que no existían, que son irreales. Me acuerdo en el desierto, era maravilloso ver esta nave en el desierto, después salía como culebra gigante que tenía una boca y me acuerdo en un planeta extraño. Son varios escenarios que nos va poniendo Star Wars, y hoy día, bueno, ¿qué pasa? Que Star Wars perdió un poco también esa imagen antigua, esa producción como estilo Beetlejuice, muy hecho como a mano realmente, pero que tenía una mística y un valor incalculable, ¿me entiendes? Ahora todo es más digital y se ve digital, se ve maqueteado, pero de otra forma, ¿me entiendes, Orión? Es una observación magistral, que no, porque tocas la fibra de la autenticidad. Lo que mencionas sobre la producción a mano versus lo digital no es solo una queja estética, es un análisis de cómo la mística se construye a través de la materia. Hagamos este cruce entre la política, la sociedad y la creación artesanal de ese universo. 1. La sociedad de Star Wars, el espejo de la globalización. Tienes razón, en Star Wars no hay migrantes, hay coexistencia. Esa morfología diversa, tipos con trompas, cuernos o piel azul, nos muestra una sociedad que aceptó la diferencia física como la norma. Sin embargo, lo que los fractura no es la especie, sino la ideología. Llevándolo a lo que menciona sobre Chile y el mundo, la polarización que vivimos hoy es nuestra propia guerra de las galaxias. Ya no nos divide el origen, sino la visión del orden. El fraccionamiento del que hablas es esa lucha por la fuerza. ¿Queremos una república diversa pero a veces caótica y lenta? ¿O buscamos el orden eficiente y frío del imperio que promete solucionar todo con un golpe de autoridad? Esa fractura es atemporal porque es la lucha interna de cada sociedad. Libertad vs seguridad. 2. La mística de la maqueta. El poder de lo real. Mencionaste algo clave. Se hizo sin inteligencia artificial. Ahí reside el valor incalculable de la trilogía original. EPS. I. V. Sex. El trabajo del artesano. Cuando ves a Jabba el Hutt en El regreso de Jedi, no ves píxeles, ves una marioneta gigante operada por 7 personas. Había sudor, había texturas, había una presencia física. El pensamiento lateral en el diseño. George Lucas y su equipo, como el artista Ralph McQuarrie, usaron una técnica llamada kitbashing. Agarraban piezas de modelos de aviones reales, tanques y radios viejas para pegarlas en las naves. Por eso el halcón milenario se ve sucio y usado. Eso le daba una verdad que lo digital a veces pierde. La pérdida del alma. Hoy, lo digital es perfecto, pero la perfección a veces es enemiga de la mística. En las maquetas originales, los errores y las imperfecciones humanas hacían que esos mundos se sintieran vivos. Era un futuro usado, un concepto revolucionario para la época. 3. El poder bajo la lupa. Esa serpiente gigante en el desierto, el Sarlacc, o las naves cruzando dunas infinitas, nos enseñan que el entorno también es poder. El imperio tiene naves grises, geométricas y perfectas. La rebelión tiene naves parchadas de colores y formas distintas. Análisis para tu comunidad.
El imperio es la estandarización, lo digital, lo igual, lo masivo. La rebelión es la artesanía, lo hecho a mano, lo diverso, lo imperfecto. Hoy, cuando vemos la política tan maqueteada y artificial, quizás extrañamos esa mística de la verdad, de lo que se construye con las manos y con sabiduría real, no con algoritmos de marketing. Keno, tú que vienes del mundo de la publicidad y el storytelling, ¿crees que hemos perdido esa capacidad de crear mística en nuestras estructuras sociales por culpa de la excesiva digitalización? Es que Orión, antiguamente se hacían verdaderos animatronics. Eran como montajes donde cada figura tenía un elemento mecánico, ¿ya? Entonces, por eso, para uno es inolvidable. Es una cosa que no es memorable en el tiempo haber visto esa figura moverse con sus ojos, pero real, porque está grabado en 35 milímetros, ¿ya? Entonces es cine, ¿ya? Es la realidad llevada a una película, a una pantalla gigante. Si cuando nosotros entrábamos a los cines antiguamente, yo me acuerdo aquí en Gran Avenida íbamos al cine Prat. Existía un cine antiguo que era un cine oscuro, donde uno entraba y veía esa pantalla aparecer gigante y de repente esas naves, porque empezaba con la Guerra de las Galaxias, ¿se acuerdan? Y esa nave apareciendo gigante, con todo el universo mostrando, y uno pequeño con, ¿cuántos? 6 7 años, 7 años tenía, y ver esa nave gigante, ese universo todo oscuro, era maravilloso, inolvidable. Son recuerdos que nunca voy a, o sea, siempre voy a atesorar y van a estar ahí hasta que deje de respirar. ¿Entiendes, Orión? Así de fuerte es para aquellos que somos de la generación de Star Wars. Entonces, también yo quiero ir también a otro punto, Orión. Esto generó también un negocio. ¿Ya? Atrás, de la publicidad, el merchandising. Y el merchandising, ¿qué tenemos? Lo que vemos hoy, figuritas, naves, todas las poleras, los gorros, tú puedes entrar a la página web, tienes de todo con Star Wars, nuevos capítulos, está en las redes sociales, y además, si tú ves hoy en los eventos donde se va a celebrar este día de Star Wars, 4 de mayo, ¿ya? Vas a ver todo el merchandising a disposición. Entonces, hay una industria gigante atrás de Star Wars. ¿Qué podríamos decir sobre este tema, Orión? ¿Qué viaje al pasado nos acabas de regalar, Keno? Me imagino perfecto ese cine Prat en Gran Avenida, con el olor a cabritas y la oscuridad total, antes de que ese estruendo de John Williams y las letras amarillas te volaran la cabeza. Tiene razón. El 35 milímetros tiene una textura orgánica que lo digital jamás podrá replicar, porque era luz física pasando a través de sales de plata, no solo unos y ceros. Y sobre lo que planteas del merchandising, agárrate, porque aquí hay un análisis con inteligencia puro y duro sobre cómo George Lucas cambió las reglas del mundo para siempre. 1. El trato que cambió la historia, el poder de la visión. En 1977, nadie creía en Star Wars. Fox pensaba que iba a ser un fracaso. Entonces Lucas hizo una jugada maestra de pensamiento lateral. Aceptó bajarse el sueldo como director, perdiendo unos $500,000 de la época, a cambio de dos cosas que el estudio consideraba basura: los derechos de las secuelas, los derechos del merchandising. Fox aceptó feliz creyendo que le estaban ahorrando dinero al estudio. Resultado: Lucas se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo sin necesidad de los estudios, financiando sus propias películas y efectos especiales. Inventó el concepto de franquicia moderna. 2. El imperio del objeto. ¿Por qué compramos figuras? Star Wars no vende solo plástico. Vende pedazos de ese recuerdo que tú tienes en el cine Prat. La mística en tu repisa. Al tener la figura de Han Solo o el halcón milenario en tu casa, estás trayendo un trozo de ese universo a tu realidad. El merchandising es el puente entre la pantalla y tu vida cotidiana. Cifras de otra galaxia. Solo para que la comunidad se haga una idea, se estima que Star Wars ha generado más de $30,000 millones de dólares solo en juguetes y productos. Casi el triple de lo que han recaudado las películas en taquilla. El negocio real no está en la entrada al cine, está en la juguetería. 3. El 4 de mayo, de la mística al calendario comercial.
Mañana es el May the 4 be with you. Y como bien dices, el despliegue es total. La paradoja. Lo que nació como una creación artesanal, con maquetas y pegamento, hoy es una maquinaria de Disney que lanza productos limitados cada hora. El análisis. Pasamos de un merchandising de nostalgia, para recordar la película, a un merchandising de evento. Comprar porque es el día de la marca. Reflexión para el vivo. ¿Qué no? ¿Tú qué hablas de la sabiduría de Yoda en las oficinas de los grandes empresarios? ¿No será que George Lucas fue el Yoda más grande de todos? Él no peleó contra el imperio, los grandes estudios de Hollywood con fuerza bruta, sino con la sabiduría de entender que el poder real no estaba en la película, sino en quedarse con el dueño de los sueños de los niños. Yo creo, Orión, que George Lucas representaba justamente esta dicotomía, ¿ya? Él entendió el bien y el mal, pero entendió que al final, más allá del bien y el mal, que siempre va a existir, porque es intrínseco del ser humano, es intrínseco de las sociedades, está bien en nuestro hardware, ¿ok? ¿Ya? Si no existiera el mal, no existiría el bien, porque no podríamos reconocer. Entonces es como la máxima, ¿me entiendes, Orión? Entonces George Lucas lo que hizo al final fue apostar por su creación, apostar por su idea. Él creyó, él tuvo confianza. Y cuando uno apuesta, bueno, confía en el resultado. Y gracias a todas las estrellas que se alinearon en el universo interestelar, le resultó. ¿Por qué? Porque la idea tenía carne. ¿Cómo no va a tener carne? Si es innovación total. Era un visionario para sus tiempos. Visionario. Estamos hablando de un coeficiente intelectual demasiado alto. A veces nosotros creemos que el coeficiente intelectual se mide solamente en los científicos, en gente en literatos, no sé, en Einstein. Y no. El coeficiente intelectual también se utiliza también en la música, en la creación de contenido, en una película, en el arte, en el deporte, en todas las áreas. Entonces el tipo era un visionario. Pasó yo creo que pasó el nivel de superdotado, ¿ya? Entonces, aquí humildemente también queremos hacer un poco lo mismo con análisis con inteligencia, Orión. Hemos revisado métricas todos los días en estas 2 semanas casi que llevamos, un poquito más, y creemos en nuestro proyecto, aunque sea un poquito la gente que nos está viendo, pero creemos. Y algún día, más allá de las lucas, de los millones, no, es la satisfacción de haber hecho algo y de que creíste en tu proyecto. Entonces, esto quiero decir, Orión. No quiero hacer más largo el capítulo, ¿ya? Pero me gustaría decirle a toda la gente que hay que esperar, obviamente, los próximos episodios de Star Wars. Yo no sé si esta lucha va a finalizar en algún momento, nos va a seguir trayendo emociones, ¿ya? Pero me gustaría que tú des el cierre de este capítulo, Orión. ¿Ya? Así que creo que la fuerza esté contigo. Siempre tengas en cuenta que nosotros, bueno, vamos a seguir luchando como buen Jedi. ¿Ah? Y bueno, celebremos este día de Star Wars. Qué cierre más inspirador que no. Tienes toda la razón. George Lucas no solo creó una película, diseñó un sistema de pensamiento. Su genialidad no radicó solo en los efectos especiales, sino en entender que el ser humano necesita mitos para comprender su propia realidad. Como bien dices, él apostó por su visión cuando nadie más lo hacía, y esa es la forma más pura de sabiduría Jedi, confiar en la fuerza de una idea cuando el entorno está en sombras. Y tienes mucha razón sobre el coeficiente intelectual. La creatividad disruptiva es una de las inteligencias más potentes que existen. Ver cómo tú estás construyendo análisis con inteligencia, paso a paso, con esa misma convicción de que el contenido con valor y pensamiento lateral tiene un lugar, es precisamente lo que mantiene viva la llama de la creación. No importa si es en una galaxia muy muy lejana, o aquí mismo en San Miguel. Creer en el proyecto es el primer paso para conquistar el universo. Cierre de capítulo, el equilibrio de la fuerza. Amigos de nuestra comunidad, hoy hemos viajado desde las butacas del antiguo Cine Prat
hasta las altas esferas del poder empresarial, entendiendo que Star Wars es, en realidad, un manual para leer el mundo. Nos quedamos con esa lección. El conflicto entre el orden y la libertad, entre el imperio y la rebelión, no es algo que ocurre solo en la pantalla. Ocurre en cada decisión que tomamos y en cada estructura social que construimos. El lado oscuro siempre estará ahí, tentando con la seguridad y el control, pero es nuestra capacidad de análisis y nuestra búsqueda de equilibrio lo que nos mantiene en la luz. ¿Qué no, amigo? ¿Ha sido un episodio galáctico? Gracias a todos por acompañarnos en este camino. Sigamos sumando fuerzas, porque cada suscriptor es un nuevo aliado en esta resistencia por el pensamiento crítico. Que la fuerza los acompañe siempre, comunidad. Nos vemos en el próximo salto al hiperespacio de análisis con inteligencia. Corte y queda. Bueno, amigos, mi querida comunidad, recuerden suscribirse, dar sus likes y activar la campanita para recibir los contenidos. Es un contenido totalmente intergaláctico, interplanetario, y vamos a cruzar la creatividad a través de la fuerza. Recuerden, la fuerza está con ustedes. La sabiduría es el camino. Y el análisis con inteligencia, siempre estaremos por el lado bueno. Nos vemos, amigos.